Vamos a dar comienzo a este episodio número 11. Antes que nada, agradecer a la muchísima gente que se ha suscrito y que ayuda a difundir este ciclo de conversaciones con el licenciado Juliano. Bueno, don Héctor, ¿cómo está? Bien, Santiago, gracias como siempre por la molestia que vos te tomás para grabar estas cosas y espero que el programa cumpla, me atajo siempre, que cumpla la finalidad de ser una exposición para el conocimiento corriente, no una explicación académica, digamos así. Así que perdonen los espectadores la informalidad de la explicación. Esa es la idea y creo que usted está dando herramientas suficientes para que cada uno pueda formarse una idea propia, toda vez que explicamos instituciones básicas, por ejemplo, como esta que estábamos tratando del Banco Central, para poder tener una opinión a partir de las ideas fundamentales, los conceptos que hacen al funcionamiento de esta institución. Sí. Dicho sea de paso, en el episodio anterior habíamos iniciado, como decíamos, el análisis del tema del Banco Central y había quedado picando el tema de su independencia o no, el tema de su autarquía, autonomía, y si eso es condición sine qua non o realmente tiene que estar vinculado a una política de gobierno, una sana política de un banco central en un país que funciona bien. Máxime que ahora está puesto en la palestra por el propio nuevo gobierno, que lo ha planteado a quemarropa. Por lo menos lo planteó en la campaña electoral, hasta ahora en la acción de gobierno no, pero está planteado. Efectivamente, el tema en cuestión es un poco tratar de ayudar al ciudadano corriente a que un poco, en la medida de lo posible, trate de entender qué es lo que le informan y no está al tanto para comprender. La cuestión de la independencia del Banco Central tiene dos niveles. El primero es si el Banco Central es estatal o es privado. Eso es una diferencia fundamental. O tenemos un banco como el de Inglaterra, el de Estados Unidos y pocos bancos que son privados. Donde ni la reina puede pisar la City de Londres. Sí, exacto. Donde se demuestra cómo el poder financiero es superior al poder político, concretamente, cómo el dinero manda en el mundo. Y donde los bancos centrales son, yo digo, estatales, aunque nominalmente estatales. Porque si yo tengo bancos estatales cuyos miembros provienen de la banca privada, es lo mismo que tener una banca central privada, ¿no? Es así porque hasta hoy día, antes de asumir, eran operadores de los fondos de inversión. Sí, el caso concreto de Luis Caputo, un hombre que es un broker, es un colocador de bonos de la deuda pública. Su negocio es colocar deuda pública y que de un día para el otro salte del otro lado del mostrador y sea el ministro de Economía y el que decide también sobre el Banco Central con respecto a la política económica y la política de deuda pública, evidentemente crea un conflicto de intereses. Gravísimo. ¿No? Gravísimo y ocultado por todo el establishment, porque no nos olvidemos que estamos hablando de un gobierno de línea liberal, que se considera hiperliberal, más aún anarcoliberal, que es un concepto difícil de entender, pero que tiene una explicación. La anarquía es la negación del Estado. ¿Y qué ocurre? Yo siempre decía que el liberalismo extremo es individualismo llevado a la enésima potencia. Y eso entra en conflicto con la idea de Estado. El liberalismo extremo es anarquismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo común de anarquistas de un lado y liberales por otro? La lucha contra el Estado, la idea de lucha contra el Estado nacional. Y yendo a la pregunta, la independencia del Banco Central, hay dos niveles. La primera es si el Banco Central es estatal o es privado. Si es privado ya sonamos, porque en la concepción
de un Banco Central Nacional está implícita el manejo de la política, dijimos, monetaria, cambiaria y financiera. Y entonces, si el Banco Central no es estatal, quiere decir que esa triple política la maneja la banca privada. Y hoy en día la banca privada, entendida como el gran poder financiero internacional que se ejerce sobre todos los países, quiere decir que a través de los bancos centrales controla la política financiera local. ¿Qué es lo que está sufriendo la Argentina? Y qué es lo que está atado a un tema que hablaremos más adelante, que es el sistema de endeudamiento público perpetuo. Porque la política es la política de endeudamiento del Estado. De esa manera el Estado queda siervo del capital financiero internacional. Pero no nos adelantemos. Lo que nos faltaba decir con respecto a la independencia es esto. El cacareo que sentimos todos los días de los economistas del establishment y los liberales a la cabeza de esto, con el actual presidente también, es la independencia del Banco Central. ¿Qué quiere decir independencia del Banco Central? Independencia del gobierno, que el gobierno no le dé orden al Banco Central, porque si no, el Banco Central termina emitiendo dinero para financiar al Estado. Bueno, que el Banco Central financia al Estado no es mala palabra, porque tienen derecho de señoreaje. El señoreaje es la facultad que tiene un Banco Central de emitir moneda. Y el Banco Central tiene el derecho a emitir moneda. El problema, como explicamos muchas veces, no es la emisión monetaria per se, es el destino de la emisión monetaria, no la emisión monetaria, ¿no? Es decir, supongamos una catástrofe, supongamos una guerra, ¿no? Nos invaden, tenemos que fabricar materiales de guerra, tenemos que alimentar a la población, tenemos que defendernos. Y viene el presidente del Banco Central y dice, no señor, no hay plata. Ah, bueno, entonces nos rendimos. No tenemos plata, no podemos gastar. No, cuando la plata no existe se fabrica. Literalmente, como hacen todos los países. Todos los países fabrican su dinero. ¿Quién le va a pedir el control a Estados Unidos sobre su dinero? Que ni siquiera es dinero del Estado. Es dinero de la Reserva Federal, que es dinero que emite un banco central privado que le presta al Tesoro. Acá la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central es teóricamente una deuda interestado, pero en realidad, como el Banco Central está endeudado con capitales privados, indirectamente o casi directamente, en definitiva, estar endeudado con el Banco Central es estar endeudado con los fondos de inversión que le prestan al Banco Central, ¿no? Pero no lo confundamos tanto, volvamos al tema independencia del Banco Central. Si el Banco Central se insiste y se cacarea tanto de que no tiene que depender del Poder Ejecutivo, porque entonces el Poder Ejecutivo le impone emitir dinero, le impone las políticas de crédito, le impone la política del Banco Central. Si no depende del Estado, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Depende de la internacional del capital financiero que le dicte y le baje sus reglas. Por eso la asociación que se hace con el BIS de Basilea, el Banco de Pagos Internacional de Basilea en Suiza, que es una entidad que reúne a todos los bancos centrales del mundo y que en realidad es más poderosa que el Fondo Monetario Internacional cuando llega el caso, porque es el que regula la actividad bancaria internacional, ¿no? Fue constituido en 1931 para regular el pago de las reparaciones de guerra alemanas de la Primera Guerra Mundial y después se transformó por tradición en ser el banco que administra todos los pagos interestatales que hay en el mundo, ¿no? Pero entonces viene el tema. El primer interrogante para arrancar de lo que hablábamos en el programa anterior era saber por qué el Banco Central tiene que ser independiente. Y ese debate se tiene que dar. ¿Por qué? Porque el Banco Central es custodio y responsable de la emisión monetaria, sí. Y además es responsable de mantener el valor de la moneda, sí.
¿Pero para qué hace eso? Para favorecer el crecimiento de la economía, porque si no nos quedamos simplemente en el control de la moneda. Pero ¿para qué emitimos moneda? ¿Y para qué preservamos el valor de la moneda? Para favorecer a la economía física o real. Si no nos quedamos en la parte exclusivamente monetaria financiera, ¿me explico? Es como contar la película hasta la mitad. Decimos, sí, el Banco Central tiene que emitir moneda, sí. ¿Tiene que controlar el valor de la moneda? Sí. ¿Para qué? Para que esa moneda estable sirva para favorecer el crecimiento de la economía física o real del país. Ese es el tercer paso que falta. Y en eso está el crédito, porque según cómo oriente el dinero que lo emite y lo distribuye a través del crédito, si el Banco Central, directa o indirectamente a través de los bancos, controla el crédito, el que controla el crédito controla la economía. Y esa es la clave el fundamento para mí más importante de por qué la independencia del Banco Central. Sí. Bien, ahora, digamos, ¿con qué argumento los liberales, sin ser mal pensados, defienden el banco privado, autónomo, independiente y cuasi privado? Por la visión dogmática, pseudo racional, pero por la visión dogmática de que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Que la economía como todas las actividades, tienen que ser libre. Que lo que prime es el individuo, no el Estado. El presidente Milei, anarcoliberal, es decir, extremista liberal, pero seguido por algunas autoridades calificadas, ¿no? Como el doctor Venegas Lynch, que no es, en lo personal me consta que es un hombre culto, es una autoridad intelectual, ¿no? Pero Milei, que es un traductor de su pensamiento y que está apoyado abiertamente por Venegas Lynch, ¿no? Considerándolo un discípulo y él a su vez un maestro que lo cita formalmente, establece un esquema de liberalismo extremo. ¿Y cuál es la esencia de la idea liberal? La primacía del individuo sobre el Estado. Y un señor Milei, que está a cargo de la presidencia de la Nación, define el Estado como una organización criminal destinada a robar al pueblo de la nación. Entonces ahí hay algo que no cierra, porque si el presidente piensa que el Estado es una asociación criminal, que entre paréntesis él preside la institución criminal que condena, ¿no? Porque dijo, el Estado es una asociación criminal, pero él es el presidente del Estado. Es la cabeza visible. Esa visible. Y hasta ahora no ha cambiado nada el funcionamiento del Estado. Condenó una casta con la cual está negociando todos los días. Y todavía no sabemos, yo me pregunto, aunque no quiero hacer una digresión muy grande, me pregunto qué es la casta. Porque el señor Milei confunde la casta exclusivamente con la casta política. Pero él no habla media palabra de la casta financiera, que es más poderosa que la casta política. Entonces, a través del concepto de casta, la gente se entretiene. Sí, no, esto lo va a pagar la casta. Resulta que lo está pagando todo el pueblo argentino, que con la inflación está pagando el ajuste del gobierno y se habla de la casta, ¿no? Que ha hecho y sigue haciendo gran negocio con el Banco Central vía carry trade. Por eso, entonces ahora vamos, si aprovechamos este programa, esta entrevista, claro, para adentrarnos un poco en qué es lo que hace el Banco Central. Yo tengo acá a mano el último balancete. El Banco Central todas las semanas publica un balancete, es decir, un cuadro reducido de activos y pasivos. No es el balance del año, porque el balance del año trae lo principal, que es la cuenta de resultados. Este es un estado de situación que todas las semanas la página web del Banco Central, el que quiere entrar, la encuentra. Voy a dar lectura simplemente a los datos más importantes del último mes cerrado, que fue el 31 de marzo.
Las cifras han variado un poco, varían todos los meses y estamos por terminar, todavía no tenemos los datos de abril, pero es importante saber qué hay en el activo y qué hay en el pasivo del Banco Central. En el activo, por definición de contabilidad, se registra todo lo que el comerciante, el dueño de la empresa, el titular de la empresa, tiene o le deben. Y en el pasivo, todo lo que debe o le acredita. Entonces, en los bancos el balance varía un poco, pero ¿cuáles son los principales activos? ¿Qué es lo principal que tiene el Banco Central? Lo primero y principal son las reservas internacionales. Al 31 de marzo, que son los últimos datos que tengo, en esta fecha, las reservas internacionales eran de 27.000 millones de dólares. Ahora se están acercando a los 30.000, porque el gobierno está comprando reservas. Se supone que estas reservas son la garantía en moneda extranjera dura, fundamentalmente en dólares, que respaldan los pesos emitidos, lo que está en la base monetaria. ¿El Banco Central compra con emisión? Sí. Quiere decir que cuando un exportador liquida las ventas que hace al exterior, ¿no? Eso al tesoro. Trae los dólares y el Banco Central se los compra. Sí. Pero el Banco Central, para comprárselo, imprime los billetes con que se los compra. Quiere decir que el exportador se lleva billetes nuevos a cambio de que el Banco Central se quede con los dólares para reforzar las reservas. No es tan así porque hoy en día no toda la liquidación se hace un 80%, el 20% se lo guarda el exportador, pero la esencia es que las divisas que entran por exportación son compradas por el Banco Central imprimiendo dinero. Ahí está. Cuanto más exportamos, más dinero imprimimos. Ahí está, Héctor, porque mucha gente que defiende este gobierno piensan que esos dólares el Estado o el Banco Central los compra a partir del ahorro del achicamiento del Estado, del cerramiento de la obra pública. Pero lo compran con emisión. Es claro, lo compran con ahorro. Si el gobierno tuviera superávit fiscal, tendría unas compras genuinas, es decir, con lo que si tiene superávit fiscal. Ahora ha tenido superávit fiscal durante este trimestre, efectivamente, una nota excepcional, pero un superávit fiscal pirata, porque bajó el sueldo de la administración pública, bajó el sueldo de los jubilados, que hemos perdido un 40% de la capacidad adquisitiva en un año, bajó el valor de los planes sociales, paralizó obras públicas, hay 2.000 obras públicas paralizadas. Es claro, como le están diciendo de todos lados, es claro, si yo no le pago a los proveedores, tengo superávit. Y en el mes de enero, que lo tomo como referencia porque fue el mes récord, el Banco Central efectivamente tuvo un superávit récord de 2 billones de pesos. Perfecto, es para descorchar champán, ¿verdad? Mire, bueno, el presidente Milei en su discurso del 22 de abril, el día antes de la marcha universitaria, ¿no? El Banco Central, el presidente Milei, se jactó de haber hecho la hazaña de obtener superávit fiscal. Sí, fríamente considerado es una hazaña, es la primera vez en años que el gobierno tiene superávit. Pero ¿cómo consiguió ese superávit? No pagándole a medio mundo. Así somos todos Gardel. Claro, somos todos Gardel. Yo no le pago a mis acreedores. Yo, jubilado, soy un acreedor del Estado, ¿no? Ahora bien, obtuvo en el mes de enero un superávit fiscal de 2 billones de pesos. Muy bien, obtuvo dinero. ¿En qué se usó ese dinero? Las 3/4 partes, 1,5 billones, se usó para pagar intereses de la deuda pública. ¿Intereses? De la deuda pública del Tesoro. El Tesoro debe 416.000 millones de dólares de deuda. Quiere decir
que el plan de ajuste... 416.000 millones de dólares. Millones de dólares, ¿no? Y el gobierno Milei, que en un mes, el mes de enero, batió el récord de que tuvo un superávit fiscal en su presupuesto de 2 billones de pesos, 2 billones de pesos, digamos, serían 2.000 millones de dólares, para hacerlo muy redondo, ¿no? Ese superávit que obtuvo dejándole pagar a la administración pública, a proveedores, a jubilados, a obras públicas, etcétera, todo ese sacrificio que hizo con un plan de ajuste, gracias a la inflación provocada por el gobierno, ¿no? Con ese superávit, ¿a qué lo destinó? A pagar intereses de la deuda pública. Y para eso el Banco Central está imprimiendo 2 billones de pesos por mes para pagar los intereses de su propia deuda, que es separada de la del Tesoro. La de Así LELIQ que, y pases pasivos. y esa es la deuda que hay por letras de liquidez LELIQ, que son a 28 días de plazo y rinden el 110% de interés, y que ahora están suspendidas, pero todavía figuran en el balance del Banco Central, y pases pasivos, que son préstamos a un día de plazo que estaban devengando primero el 100, el 80, ahora bajaron al 70 y al 60%, porque el Estado está bajando la tasa de interés que paga el Banco Central por su deuda. Pero esos diarios, digamos que acumulado por anatocismo, ¿cuánto da anualmente el pase Claro, pasivo? una tasa de interés nominal del 70%, como estaba pagando hasta ahora bajó a 60% hace poco, del 70% nominal equivale a una tasa efectiva de 101%. Anual. Aclaremos para los espectadores, la diferencia es esto, o lo mismo que un plazo fijo. Si uno pone un plazo fijo a 30 días o a un año y lo saca tanto por ciento según la tasa que esté vigente, ahora 50, 60%, ¿no? Pero si los intereses que recogió en ese periodo no los retira, sino que los capitaliza, los aumenta, es decir, yo puse un plazo fijo de 100, por intereses se me fue a 110, yo no retiro los intereses, sino que el monto 110 lo vuelvo a colocar, quiere decir que lo que vuelvo a conseguir de intereses es interés sobre el capital y sobre los intereses, que es el anatocismo. Exacto. El anatocismo es interés sobre los intereses. Entonces mi tasa efectiva, la que realmente yo percibo, es mayor. Entonces una tasa nominal del 70% equivale a una efectiva de 101%. Claro. 101% quiere decir que vos en un año ganás de intereses tanto como el capital invertido. Yo soy BlackRock, vengo con 1.000 millones de dólares y al año me llevo 2.000 millones de dólares con el dólar pisado. Claro. Ahí juega el tema de cómo el tipo de cambio favorece o no el carry trade, la bicicleta financiera de quien viene con moneda extranjera. Exacto. Claro, recupero los 1.000 que traje, más 1.000 de ganancia, me llevo 2.000. Claro, el carry trade o bicicleta financiera es, como ya casi todo el mundo sabe, es el negocio que hacen los grandes fondos de inversión del capital financiero internacional, donde traen una masa de dinero, pongamos 1.000 millones de dólares, lo convierten a pesos. Esos pesos los colocan en bancos y con esa plata los bancos compran LELIQ del Banco Central, pases pasivos del Banco Central o títulos de la deuda pública del Tesoro. Acordémonos que el Tesoro es una cosa y el Banco Central es otra. Quien quiere profundizar, que vea nuevamente el episodio número 6, donde tratamos específicamente es claro, en el 6. Lo hemos tocado, lo que es el carry trade, que se sigue produciendo. Entonces la clave para el carry trade, ¿cuál es? No solo la tasa de interés, que sigue siendo la más alta del mundo, porque las tasas de interés en el mundo están en el 3 y pico %, y nosotros estamos pagando el 50, el 60, ¿no? Y más todavía, no, 50, 60 anual. Claro, el pase
anual, ponderado por mes daría un 5% efectivo mensual. Pero aún así sigue siendo la tasa más alta del mundo. Para los particulares. Para los particulares. Quiere decir que los grandes fondos de inversión hacen el negocio de las LELIC, no el de los particulares de a pie. Es claro, esto hay que verlo. Una cosa es verlo desde el punto de vista del inversor individual argentino y otra cosa es verlo desde el capital internacional, porque el negocio se hace trayendo dinero en moneda extranjera, obviamente, que se transforma a pesos, se coloca acá a las tasas más altas del mundo y después se puede retirar. Para eso, ¿qué necesita? Un dólar bajo. Por eso la clave, cuando hablábamos en programas anteriores, de que el gobierno Milei está en este momento bajando la tasa de interés, hay que hacer una gran reserva. Sí, baja la tasa de interés, pero sigue estando siendo una tasa de interés más alta del mundo. Y la clave para el especulador financiero que hace la bicicleta financiera del carry trade no es la inflación interna, porque la inflación interna no le afecta al capital extranjero, es cómo está el tipo de cambio en relación a tasa de interés. Hace el arbitraje entre tipo de cambio. Entonces, si yo entro con un dólar bajo y el dólar está pisado, me llevo toda la ganancia en dólares y 50% ponderado por el tiempo que yo lo tenga en dólares, no lo gano en ningún país del mundo, salvo en la Argentina, ¿no? Por eso es importante ver las cifras que muestra el Banco Central para tener una idea de la magnitud de la deuda del Banco Central, que es paralela a la deuda del Tesoro Nacional. Y que en el caso de los pasivos del Banco Central, lo que el Banco Central debe al 31 de marzo, debe 42 billones de pesos que equivalen a 49.000, casi 50.000 millones de dólares de LELIC, de letras y de Bopreal. Y a la vez debe 33 billones más de pases pasivos a un día, que equivalen a otros 38.000 millones de dólares. Así que tenemos el absurdo de un banco central que está endeudado. Yo siempre cito al doctor Koteli, que era un especialista monetario húngaro, que vino a la Argentina después de la guerra, era asesor del grupo Tekin, yo lo visitaba a él mucho, un hombre, una autoridad en la materia monetaria, que él era un hombre muy enfático y decía, yo lo conocí de viejo, dice, fue el crítico de Martínez Dios, que fue el que inauguró esta política, la política de la cuenta de regulación monetaria, por la cual el dinero de los bancos retenido por encaje era remunerado. Si yo le pido, yo le retengo a los bancos el 20% como garantía de que los bancos no fallen, ¿cómo le voy a remunerar todavía con intereses? ¿Y qué es lo que está haciendo el actual gobierno? Ya viene haciéndolo desde el gobierno kirchnerista. Permitir que los bancos integren esos encajes con títulos públicos, lo cual es dinamita, porque el día que caen los títulos públicos, caen las reservas del Banco Central. ¿Pasa en algún país del mundo? Que un banco central en principio pague? No. Bueno, ahí está el asunto. Sí, creo que por un porcentaje de encaje. Creo que existen en otros países del mundo, excepcionalmente, de hecho, existen que pagan deuda, pero no que pague deuda, que pague el encaje al cual está obligado por ley. No, eso creo que no. Eso es un absurdo. Es un absurdo. En este momento lo paga indirectamente porque permite que los encajes en los bancos se puedan integrar con títulos públicos y los títulos públicos rinden interés. Así que quiere decir que si hubiera si toda la gente se presentara a pedir que le devuelvan su dinero, y el banco no tiene dinero y se lo tiene que pedir por el encaje bancario que tiene en el Banco Central, el Banco Central le tendría que devolver una parte en dinero y otra parte en papelitos públicos, en títulos públicos, porque una parte de los encajes está ahora permitido que los bancos lo integren con títulos públicos, no con pesos en efectivo. Y los títulos públicos devengan interés,
por lo cual hay una especie de cuenta de regulación monetaria como la que existía en época de Martínez Dios bajo el gobierno militar, por la cual se da este absurdo que señalaba el doctor Coteli, que dice, un banco central nunca tiene que pagar intereses, es un absurdo que el banco central pague intereses, porque el banco central es banco emisor. ¿Y cómo va a emitir por un lado el dinero y por otro lado lo va a rescatar pagando intereses? Ah, no, lo tiene que rescatar para que no haya inflación. Para que no haya inflación, el Estado debe llevar una política adecuada de oferta y demanda y de control de precios, porque si no, le fijan los precios que quieren y ese dinero que emite el Banco Central va a la especulación financiera. La especulación financiera aumenta el costo financiero, que es el costo invisible que está en la economía, porque todos se rasgan las vestiduras con el costo de los subsidios, el costo de la mano de obra, el costo de los insumos, el costo de las importaciones, y nadie dice media palabra del costo financiero, como si el costo financiero fuera gratis en la Argentina, cuando es el costo más alto del país y del mundo. Es notable, ¿verdad? Es notable que todos estos economistas del establishment y los liberales a la cabeza se rasgan las vestiduras por el costo del Estado, y el principal costo del Estado es el costo financiero de la deuda pública, y que se rasgan las vestiduras por la inflación, y que el principal factor inflacionario es el coste financiero de las empresas que se traslada a los precios, porque yo tomo un crédito y el interés de ese crédito se lo traslado a los precios. Y entonces el costo financiero está, pero nadie habla del coste financiero. Ningún economista habla del costo financiero, es un costo invisible, ¿no? Como si no existiera, como si el costo financiero fuera un dato de la realidad aparte de la economía y lo estamos pagando entre todos. Esto es para dar brevemente una idea de qué está pasando con la operatoria del Banco Central, porque entonces tenemos un Banco Central que no cumple debidamente su función, no por ser Banco Central, sino por estar siendo utilizado para sostener el pago de la deuda pública y del costo financiero que está detrás de la deuda pública y que se transmite a toda la economía. Entonces estamos en el famoso problema del principio, de que el principal problema de la Argentina es financiero, no es económico. Argentina es un país donde está todo por hacer, pero ¿qué ocurre si tenemos un banco central que tiene que emitir moneda y resulta que más que emitir moneda o está emitiendo moneda para pagar intereses del endeudamiento del Banco Central? Estamos frente a un absurdo. Tenemos un Banco Central que paga intereses por el endeudamiento del propio Banco Central. Amén que ayuda al Tesoro, ¿para qué? Para que el Tesoro pague intereses de la deuda. O sea, vivimos para pagar la deuda. Es un oxímoron. Es un contrasentido absoluto. Sí. No puede ser y lo más notable es que los gobiernos, y este gobierno en particular que dice que viene a cambiar la situación, no solamente no las cambia, sino que las institucionaliza. Porque ¿cuál es el objetivo cuál sería el resultado del éxito de esta política? ¿Para qué se hace esto? Para que la Argentina, si obtiene equilibrio fiscal, es decir, si con este saqueo a la población a través de la inflación obtiene superávit fiscal, entonces va a poder calificar para salir al mercado internacional de crédito a tomar más endeudamiento. O sea, estamos haciendo un ajuste brutal para pagar intereses, y pagando los intereses entonces nos van a dar el premio de que nos van a prestar más dinero que no vamos a poder pagar, pero sí vamos a tener que pagar más intereses. Una bola de nieve interminable. Que esto explica el funcionamiento de la deuda externa desde hace más de 40 años, don Héctor. Por eso me pareció adecuado esto de empezar hablando del dinero, seguir hablando de los bancos, para después entrar en el nudo de la cuestión, que es ¿qué es la deuda? ¿Por qué estamos endeudados? ¿Para qué estamos endeudados? ¿Y cómo estamos atados a una trampa de endeudamiento perpetuo? ¿Y cómo es que vivimos para pagar deuda?
y cómo es que por pagar deuda no nos podemos desarrollar. Exacto. Don Héctor, millón de gracias. No, ya vamos gracias. a entrar en esto de discriminar todos los tipos de deuda que padece el pueblo argentino y que El ocultamiento el del coste ocultamiento. financiero, el ocultamiento del costo que tiene el precio del dinero en la economía en su conjunto, de la cual ningún economista habla, porque ningún economista habla del costo financiero, ¿verdad? De eso no se habla, no, de eso se comenta, se da un dato hoy, se da un dato mañana, pero siempre todas las complicidades y todas las corrupciones vienen por el ocultamiento de la información, por la intransparencia de la información pública, porque a estos datos no se puede acceder normalmente. Tal cual. Pero bueno, la gente tiene la suerte de poder escucharlo por este canal y ojalá que Espero, nos ayude a difundirlo. Héctor, sí, gracias y nos estamos viendo la semana que viene. estamos al habla, gracias.